Lo prometido es deuda, 5 materiales que sí que llevaría. Cumplisteis en el último vídeo, cumplisteis con esa manita arriba. Hoy solo te pido que te suscribas, si no lo estás, me motiva a seguir aportando valor y a seguir haciendo este vídeo diario que a veces cuesta. Bien, el primer material sin duda sería un plan de posibles objeciones y posibles soluciones. Me explico. Yo tengo que pensar en las metodologías activas que llevo, las dificultades que tienen a la hora de aplicarlas, las dificultades para alumnos, las dificultades para docentes y ofrecer esa solución. Por ejemplo, yo apliqué aprendizaje cooperativo, yo entendía que el aprendizaje cooperativo, las agrupaciones, pues es algo delicado. También entendía que se da el efecto polizón donde normalmente algún miembro del grupo no hace nada o un conjunto de miembros del grupo no suele hacer nada. Entonces yo le acerqué al tribunal un diario de intraevaluación en el que se veía cómo los alumnos se autoevaluaban al propio alumno y también cómo evaluaba a sus alumnos, o sea, a sus compañeros dentro de un grupo. También, como digo, el tema de las agrupaciones, de una forma visual les expliqué cómo creaba los grupos, cómo cogía dos alumnos normotípicos, un alumno con más capacidad de ayuda y un alumno que necesitaba más ayuda. Y esto de forma visual, más que ser un material, fue una explicación, pero el diario sí que les ayudó a ver posibles objeciones. Esto lo hice también a nivel de cuadernos, porque recuerdo que el punto de atención a la diversidad y el punto de evaluación eran puntos complejos, eran puntos que la mayoría de opositores dejaban sin hilar fino o no eran específicos a la hora de aportar soluciones. Por lo tanto, yo creé un cuaderno de inclusión en el que se veía en todas las unidades cómo intentaba que todas las actividades fueran inclusivas y también de igual forma a nivel de evaluación para que viesen todos los instrumentos de evaluación que yo utilizaba en un año escolar. Otra de las cosas que esta se la copió a una opositora que sacó plaza dentro del programa para plaza y lo compartió el otro día en una ponencia que dio, es el panel de contextualización de la unidad. Es decir, ella en su propia unidad pegó en la pizarra cómo estaba contextualizada, es decir, de dónde venía y hacia dónde iba a nivel de conocimientos previos, a nivel de evaluación. Pues hablaba le había tocado la unidad didáctica 4, pues ella ponía en la pizarra las unidades didácticas 1, 2 y 3, lo que habían aprendido para esa unidad, y lo que habían aprendido de esa unidad didáctica 4, lo que permitía o lo que le ayudaba a seguir aprendiendo en la unidad didáctica 6. Me explico, imaginad que la unidad didáctica 4 va a llevar un puzzle de Aronson. Ella hablaba que la 1, 2 y 3 habían trabajado las estrategias simples y las formas de colaborar. Que la unidad didáctica 4 ellos habían aprendido a hacer un ski room y ese ski room luego se patentaba y lo iban a explicar a otro grupo, o sea, a otra clase. Pues de igual forma decía, en la unidad didáctica 5 o 6 va a tener esta continuidad, para que de forma visual viesen que es coherente. Esto también lo hizo otro material que más bien es una infografía, es un pequeño cronograma en el que a golpe de vista se ve en un curso escolar los diferentes instrumentos de evaluación que se utilizan. Bien, entonces tú ves que te ha tocado una unidad didáctica el trimestre número 3, tú ves que en el trimestre número 2 pues van a trabajar la rúbrica de un solo punto, van a trabajar la lista de cotejo, van a trabajar el diario, van a trabajar el portfolio, que luego veremos que también es un buen material, y de esta forma a golpe de vista pues el tribunal ve en cada trimestre o en cada unidad didáctica los instrumentos que se llevan a cabo. Tercer material son materiales relacionados en este caso con el diseño universal para el aprendizaje. En este caso para el alumno que quizá es más disperso o incluso tiene trastorno de atención, pero también ya sabéis que el DUA 3.0 si se aplica bien estos recursos, estos materiales también le benefician al resto de clase. Una base de orientación sencillita, un instrumento que le permite al alumno saber los pasos que tiene que seguir a la hora de hacer una redacción, a la hora de hacer una exposición, a la hora de hacer un podcast, a la hora de incluso para estar concentrado en un examen. Pues este tipo de instrumentos que ayuda tanto es muy bueno, pero también a nivel de gestión de aula. El Metamoment, que es el clásico algoritmo de 6 pasos que tienes que seguir si en algún momento dado aparece una emoción negativa dentro de clase, pues tú a golpe de vista también le haces ver al tribunal cómo trabaja la gestión emocional, y de nuevo es un material bueno, como vimos en el anterior vídeo, porque lo vas a trabajar en diferentes unidades. Esos materiales que a lo largo del curso se trabajan de manera concurrente son materiales que el alumnado les va a sacar más
partido. También buenos materiales, y os lo digo por experiencia propia, instrumentos de evaluación con cierta progresión. Tú le puedes acercar al tribunal un instrumento de evaluación dependiendo del trimestre que te ha tocado, en el que tú digas cómo lo has trabajado previamente. Me explico. Os lo hice ver en el anterior vídeo, pero rúbrica un solo punto en la que estás en el tercer trimestre, entonces se ve completa, porque el alumno va a recibir feedback de otros alumnos y de la comunidad educativa, incluso del docente, y también autofeedback, por así decirlo, de autoevaluación. Pero de igual manera, una rúbrica analítica, pues tú le acercas esa rúbrica analítica y le dices, vamos a seguir esta estrategia en diferentes unidades porque aplicamos el uso formativo y esta rúbrica, esta columna en particular se va a co-crear con ellos en la sesión 1, en la sesión 4 la van a utilizar a modo de autoevaluación para situarse, en la sesión 6 antes del producto evaluable se van a coevaluar y finalmente en la sesión 8 yo voy a llevar a cabo heteroevaluación por esta parte. En definitiva, es un instrumento que el tribunal va a ver que lo utilizas en diferentes momentos e incluso tiene progresión a lo largo del curso. Habéis visto que no os estoy acercando súper materiales, que si la pizarra magnética, que si... no, os estoy acercando materiales sencillitos y todos con propósito didáctico. Y por último, un material que me gusta mucho para desarrollar ese pensamiento crítico, esa metacognición, esas habilidades importantes para darse cuenta de lo que se hace bien, de lo que se hace mal y de lo que se puede hacer en un futuro para mejorar, podría ser un portfolio y acercarle al tribunal ese portfolio, que tu alumnado cómo recoge evidencias de aprendizaje, cómo se autoevalúa, cómo utiliza el portfolio, si ha recogido un instrumento de evaluación en el trimestre número 1, que ese instrumento era un manual de instrucciones a la hora de entender que se pide una exposición, cómo lo puede utilizar en el trimestre número 3, qué evidencias has cogido del portfolio, cómo lo utilizas, en qué momento, si vas a también dentro del portfolio coger rutinas de pensamiento que le pueda ayudar al alumno para darle transferencia a lo aprendido. Esto de nuevo es una actividad de evaluación que funciona muy bien y en este caso pues le va a ayudar a tu alumnado a aprender mejor. Habéis visto que lo que se cumple en esta serie de materiales es que son sencillos, en que nos adelantamos a posibles objeciones, en los que también intentamos que el tribunal lo perciba como algo útil y algo ágil que pueda utilizar en su día a día. Y no lo he dicho, pero también llevaría, si yo no lo llevaba en el anterior vídeo, en este sí que lo llevaría, libros que os hayáis leído. Pues libros que os habéis leído, hacerle ver al tribunal cómo lo aplicáis de una manera muy concreta dentro de vuestra programación. Pues por ejemplo, el libro de evaluación formativa de Mariana Morales, un aspecto para involucrar más a vuestro alumnado y para atender a su comprensión lectora serían las preguntas bisagra. Mucha gente hablará del libro de la evaluación formativa de Mariana Morales y Juan Fernández, pero pocos serán concretos, hablarán del capítulo en particular y de la propia actividad en este caso para chequear la comprensión lectora. Espero que te haya aportado. De nuevo agradezco esa manita arriba, esa suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo.